A veces leemos sobre pueblos antiguos y pensamos que son solo personajes de una historia lejana, sin mucha conexión con nuestra realidad. Sin embargo, hay un nombre en la Biblia que resuena con una advertencia muy seria: los cananeos. Durante siglos este pueblo habitó una tierra hermosa llena de recursos y riquezas, pero su historia no terminó en prosperidad, sino en una caída total. Para entender quiénes fueron y por qué la Biblia los describe como una de las naciones más corruptas, no debemos mirar sus guerras o su economía, sino el corazón de su cultura. En el libro de Levítico, capítulo 18, encontramos una especie de informe detallado de lo que sucede cuando una sociedad decide, poco a poco, abandonar cualquier respeto por la vida y por el diseño de Dios para la familia. Los cananeos no eran un grupo de personas sin educación o salvajes. Al contrario, eran expertos comerciantes y constructores de ciudades impresionantes con muros que parecían tocar el cielo. Vivían en un lugar estratégico que conectaba los grandes imperios del mundo antiguo, pero mientras sus ciudades crecían, su brújula moral se rompía. No fue un cambio de la noche a la mañana. La Biblia nos enseña que el orgullo funciona como una aplicación que corre en el fondo de un teléfono. No la ves, pero consume toda la batería y arruina el sistema. Los cananeos se volvieron tan autosuficientes que decidieron que ellos mismos eran los dueños de la verdad y del placer, dejando a Dios fuera de la ecuación. En Levítico 18, Dios le da instrucciones muy directas a su pueblo antes de entrar a esa tierra. Les dice: no hagan como hacen en Canaán. Dios no estaba siendo intolerante con otra cultura, estaba protegiendo a sus hijos de un sistema que ya estaba podrido por dentro. Lo que ocurría en Canaán era una destrucción total de la familia. El texto detalla prácticas que hoy nos parecerían una pesadilla: abuso entre parientes, explotación de los más vulnerables y una falta absoluta de respeto por la dignidad humana. Habían llegado a un punto donde el placer personal era el único Dios. La Biblia utiliza una imagen muy fuerte para describir esto. Dice que la tierra misma vomitó a sus habitantes. Es la forma de explicar que el mal había llegado a un nivel que la creación misma no podía soportar. Para entender la diferencia entre lo que Dios buscaba y lo que hacían los cananeos, debemos conocer una palabra muy importante: Kadosh. Esta palabra significa santo, pero de una forma muy sencilla de entender, significa ser diferente o apartado. Piensa en un anillo de bodas. Es una pieza de metal, pero es Kadosh porque no es como cualquier otro anillo. Tiene un propósito especial y está apartado para una sola persona. Dios quería que su pueblo fuera Astras Kadosh, que viviera de una manera tan distinta y hermosa que el mundo viera la diferencia. Los cananeos, en cambio, habían borrado toda diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo sagrado y lo común. El punto más oscuro de esta nación era su relación con sus dioses, especialmente con uno llamado Moloch. Los registros antiguos y los estudios históricos confirman que los cananeos practicaban el sacrificio de niños. En momentos de crisis, entregaban a sus propios hijos al fuego para intentar calmar a sus ídolos o asegurar mejores cosechas. Esta era la línea roja que no se podía cruzar. Una sociedad que mata a sus niños para asegurar su prosperidad económica es una sociedad que ha perdido su alma. Dios intervino en Canaán no por una pelea de tierra, sino como un acto de justicia para detener el sufrimiento de los inocentes. Muchos se preguntan por qué Dios fue tan severo, pero la Biblia revela que Dios tuvo una paciencia asombrosa. Cientos de años antes de que Israel llegara a esa tierra, Dios le dijo a Abraham que sus descendientes tendrían que esperar 4 siglos. La razón era que la maldad de ese pueblo todavía no había llegado a su colmo. Dios esperó 400 años, dándoles tiempo para cambiar, enviando señales y esperando que se volvieran de su mal camino. Al igual que el arca de Noé tardó años en construirse para dar oportunidad a la gente, Dios no actuó por un impulso de ira, sino después de siglos de espera. Dios nunca es un juez con prisa. Es un padre que aguanta hasta que la herida ya no tiene cura. Los cananeos habían creado lo que podemos llamar un asterisk topos, que significa un lugar o un punto de entrada. Imagina que dejas una ventana abierta en tu casa durante una tormenta. Ese es un asterisk topos. Los cananeos habían abierto todas las ventanas y puertas de su cultura a la oscuridad. No eran solo errores aislados, era un sistema legal y religioso que daba lugar al mal en cada calle y en cada hogar. Cuando permitimos que pequeñas actitudes de orgullo o falta de amor se instalen en nuestra vida,
Estamos creando un Astrastrek Topos, un espacio donde el enemigo se siente invitado a quedarse. Los cananeos nos enseñan lo que pasa cuando una nación entera decide que ya no necesita proteger su interior. Sin embargo, hay una historia que brilla en medio de este desastre, la historia de Rahab. Ella era cananea, vivía en una de esas ciudades corruptas y conocía bien el sistema de su pueblo. Pero cuando oyó lo que Dios estaba haciendo, decidió que quería ser parte de algo diferente. Ella eligió la fe sobre su pasado. Lo que esto nos enseña es que el juicio sobre Canaán no era una cuestión de quiénes eran por nacimiento, sino de lo que elegían hacer. Rahab fue rescatada y terminó siendo parte de la familia del propio Jesús. Esto demuestra que no importa qué tan oscuro sea el lugar de donde vienes, un paso de fe puede romper cualquier cadena generacional y darte un futuro nuevo. La caída de los cananeos es una advertencia de que Dios se toma en serio el pecado, no porque sea un dictador, sino porque el pecado destruye a la gente que Él ama. Levítico 18 nos muestra que Dios protege la pureza y la familia porque son la base de nuestra felicidad. Al final, los cananeos desaparecieron porque su propia corrupción los consumió. Su historia nos invita a revisar nuestras propias puertas. Nos recuerda que ser Asterisk Kadosh, vivir de forma diferente bajo los principios de Dios, no es una carga, sino el cerco de protección que mantiene nuestra casa segura. La lección que queda para nosotros es clara. Dios es el administrador de toda la historia, y Él busca personas que, como Rahab, estén dispuestas a reconocer que necesitan su dirección. No permitas que el orgullo sea ese proceso silencioso que agote tu fuerza espiritual. Cierra cada astras, topos o lugar que hayas abierto a la amargura o al egoísmo. Recuerda que Dios tiene una paciencia inmensa, pero también tiene un compromiso total con la justicia y la vida. Vivir de acuerdo a su palabra es elegir el camino de la vida en un mundo que a veces parece haber olvidado cómo se ve la verdadera luz.